Hola alumnos, alumnas. Bueno, en este video voy a hablar sobre la poesía del siglo de oro español y el objetivo va a ser comprender contexto de producción de las obras del siglo de oro. Bueno, la idea es que ustedes puedan observar estas pinturas asociadas a artistas del siglo de oro y que las puedan vincular con el ideal de belleza de la mujer que existió en ese periodo. Por ejemplo, que puedan observar la tonalidad de piel, el color del pelo, ya lo que proyecta la mirada, el vestuario, etcétera. Y a través de esas observaciones que ustedes vayan realizando, puedan analizar y reflexionar de mejor manera este ideal de belleza que existió en ese tiempo. Contextualización. ¿Qué es la Edad de Oro o el siglo de oro? Bueno, es el nombre de un periodo histórico y cultural que tuvo lugar en España y que se caracterizó principalmente por un mayor florecimiento de la literatura. Bueno, cabe destacar que también se caracterizó por el auge de las artes en general, ya como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Las pinturas, pero este siglo de oro, oro, ¿cierto? Su nombre lo indica, algo luminoso, algo valioso, riqueza también, ¿cierto? Se va a asociar a este florecimiento de la literatura. De hecho, uno de los libros más reconocidos en la actualidad y que obviamente yo creo que ustedes conocen, quizás no los han leído, pero sí lo conocen, es el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, ¿cierto? Una obra maestra y la más célebre de la literatura española, ya se publica en este periodo. También hay otros libros que también quizá ustedes conocen, como por ejemplo El Lazarillo de Tormes, Fuente Ovejuna, La vida es sueño, etc. Bueno, a grandes rasgos voy a contextualizar un poco en el contexto histórico que se dio en ese periodo. Como ya lo dije anteriormente, ¿cierto? Surge aproximadamente en el siglo XVI y fue una época de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales. En Europa se consolidaron las monarquías y dieron origen a estados nacionales. También la burguesía continuó su creciente desarrollo tras el nacimiento de los burgos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la forma de gobierno reside en una persona, ya sea en un rey o una reina, y que la burguesía empieza a adquirir un rol más importante, por así decirlo, en la sociedad, puesto que ellos eran las encargadas de desarrollar económicamente las ciudades. Gracias a ellas, ¿cierto? Eh, Existió este desarrollo. De hecho, em, Este, este nacimiento de los Burgos eh, quiere decir que las ciudades, ¿cierto?, se dedicaban especialmente al comercio. Bueno, el pensamiento renacentista se configura a partir de dos aspectos importantes. El primero, el florecimiento del humanismo, que implica la valorización del hombre por encima de cualquier otra realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el hombre, o sea, el hombre, claro, eh, comienza, o mejor dicho, el ser humano a tomar un rol protagónico y se identifica como el centro de todas las cosas, ¿ya? Eh, Obviamente, este pensamiento de que el hombre ya se considera como el centro de todas las cosas contribuyó, ¿cierto?, al florecimiento de las artes en general, puesto que obviamente sus pensamientos se concentraban y su vida, ya su filosofía se concentraba particularmente en ellos mismos. Bueno, y otro punto importante en este pensamiento renacentista es la adopción de la cultura clásica grecolatina como modelo. Entonces, em, se puede decir entonces que el Renacimiento reivindicó ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana. Bueno, en el siglo XVI España se convirtió en las primeras potencias europeas a través de un vasto imperio que se extendía por Europa y América, mientras las ideas renacentistas se expandían asentando un profundo cambio cultural. Al iniciarse el siglo XVII, España seguía siendo una potencia, aunque ya en declive, y se gesta un nuevo movimiento cultural que toma elementos renacentistas, pero plantea una visión diferente, el barroco. Entonces ya en este periodo, siglo XVII, empieza a España
a sufrir una crisis tanto económica como social. Y esta crisis económica, que se basó principalmente, ¿cierto?, en el aumento de la despoblación, de la pobreza, las malas estructuras del sistema económico, las diferencias, ¿cierto?, eh, desproporcionadas de riquezas, puesto que algunos pocos, en este caso serían los nobles, tenían la mayor parte de los bienes, en cambio los campesinos, que eran un gran número, vivían prácticamente en condiciones miserables. Eh, También existe discriminación de las castas, que ya venía, ¿cierto?, hace un largo tiempo, venía desde antes ya. Todos estos problemas o estas circunstancias que estaba viviendo España afectó indudablemente a una mentalidad diferente, ya a una mentalidad que se asocia a la barroca y sin duda obviamente también afectó o influyó en la creación literaria. Por ejemplo, en la visión del mundo y en la actitud cultural del sentimiento de crisis se refleja el concepto de desengaño. Ya este concepto de desengaño es muy importante, puesto que quiere decir, ¿cierto?, que se conoce la verdad y se sale de todo este engaño que se vivía ya, o en ese error en el que se estaba. Eh, es notable, ¿cierto?, la frecuencia de los motivos del desengaño, como lo dije anteriormente, y la vanidad de la vida. Ya la conciencia de la fugacidad y la fragilidad, todos estos elementos se van a ver también reflejados en la literatura de este siglo, en la literatura eh, que toma, ¿cierto?, esta visión diferente, eh, y se asocia, ¿cierto?, a el barroco literario. También ciertos temas como el escepticismo, ya desconfianza o duda en sí mismo y también, ¿cierto?, en algo o en alguien. Se repite el tema de la muerte, también la inclinación, ¿cierto?, religiosa y filosófica de los textos, ya eh, también se pronuncian y mayoritariamente eso. Tal como lo dice aquí, entonces, el rasgo esencial de la mentalidad barroca es la desconfianza en sí misma. Y también temas recurrentes como el desengaño o la vida como sueño. Por ejemplo, entre la realidad y la apariencia no se sabe en dónde em, habitan, ¿ya? En dónde habitan, entonces esto también produce un sentimiento de desorientación, de, de inseguridad, también puede ser, etcétera. Em, Eso principalmente. Bueno, esto lo vamos a ver con mayor detalle en los poemas que ustedes van a tener que leer, ya estas temáticas ya como las que mencioné anteriormente. Bueno, actividad. Realiza tu guía Poesía del Siglo de Oro y luego contesta las preguntas. Y recuerden que, cierto, si tienen alguna duda o pregunta, voy a estar atenta a ello. Y por último, a modo de que ustedes puedan reflexionar en torno a lo aprendido, obviamente después de realizar su actividad que se encuentra en su guía, puedan plantearse estas preguntas, ¿ya? Eso principalmente, cualquier duda, vuelvo a repetir, voy a estar atenta y mucho éxito en la actividad y también muchos cariños y saludos.